Víctor de Currea Lugo. Entonces vamos a darle paso. Lo hemos invitado para, entre su experiencia como activista, como intelectual, como médico, también ha seguido de cerca el tema del ELN. Le hemos pedido que venga para que nos dé una reflexión en torno a este tema. Buenas tardes. Al invitarme a hablar sobre las experiencias de construcción de paz a partir del proceso con el ELN, porque es un tema, digamos, muy específico. Y quiero rápidamente, teniendo en cuenta la brevedad del tiempo, fijarme solo en algunos aspectos. El primer problema en la paz con el ELN es que se intentó algo que se había intentado con otros procesos, y es el desconocimiento a las causas del conflicto armado. ¿Qué nos enseña Palestina? En el caso de Palestina e Israel, el principal problema es que no se aborda la agenda sustantiva del conflicto. Y en el caso del ELN lo que quería era evadirse la discusión sobre parte de esa agenda sustantiva, que es, digamos, uno de los aspectos positivos de la paz con las FARC. La segunda cosa es el afán de reducir el conflicto social y armado de Colombia a un conflicto armado. Porque aquí viene la trampa. El rebelde se convierte entonces en, a la luz del VIH, combatiente. Y el combatiente en el Código Penal se convierte en delincuente. Esa mutación se observa claramente en el caso del afán por negociar con el ELN, buscando una rendición y no una negociación. Yo creo que nadie se atrevería a hablar de la Revolución Francesa como el conflicto armado francés. Entonces yo creo que de igual manera hay que tener seriedad y entender que aquí no solamente había un proceso armado, sino que sigue habiendo un proceso social que no se ha resuelto. Tercera cosa, que es de lo preocupante cuando se habla con relación al ELN. Cuando uno habla de Hezbollah o de Hamas, hay que caracterizar de qué estamos hablando. Y tal vez el mayor problema que tenemos en Colombia es que quieren negociar con un ELN que se inventaron en el Parque de la 93, y así no se hace una negociación. No se puede plantear el ELN al que le temen, que lo agrandan o lo achican de acuerdo a su agenda política, sino que hay que mirar el ELN de la verdad, el de la realidad. Yo por eso me alejo mucho cuando se hace análisis en Colombia a través de los llamados elenólogos, pudiendo hablar directamente con el ELN o frecuentando las fuentes directas. Entonces yo creo que ese problema es muy grave, porque en otras partes del mundo lo vemos. Nos inventamos un grupo armado, le colocamos el nombre de terrorista y nos inventamos una negociación. Cuarta cosa, aquí se creyó que negociar con las FARC era suficiente para negociar con el ELN. Y entonces un señor cuyo nombre no quiero acordarme, les echó el cuento al país del tren de la paz, y que a partir de ahí eso por arrastre llegaba. Hombre, yo creo que es no conocer, no tener ni idea de lo que es el ELN, pero ese cuento no funciona, no es por inercia que se llega a la paz. Y ese llamamiento que hacíamos a la paz completa no fue escuchado. ¿Por qué triunfa la paz en Timor Oriental? Porque negociaron todos al tiempo. Puede ser que eso no sea lo más fácil, eso es lo más complejo, pero sin duda es lo más adecuado. Un quinto elemento es el afán de juridificar la paz. Y lo estoy diciendo donde se hacen las leyes. Pero es que la paz no es un asunto jurídico, no es un decreto. La paz es una realidad política. Por eso ahora el partido de gobierno nos habla de paz con legalidad. ¿Por qué? Porque quieren hacer la paz a través del Código Penal. Y el Código Penal es insuficiente y además contrario a la construcción de un proceso de paz. Sexta cosa, no tocar el modelo. Aquí se quiere hacer la paz sin tocar el modelo. Y eso nos lo enseñó Sudáfrica. En Sudáfrica se acabó el apartheid contra los negros y las negras, pero ahora hay un apartheid contra los pobres. Hay que tocar el modelo, y el ejemplo sudafricano es claro. Séptima cosa, y ya lo han dicho la mayoría de personas que han participado, la noción de paz. Una noción de desarme, de movilización y reinserción, o una de justicia social. Y eso cuando uno habla con comunidades de Sudán, por ejemplo, uno habla con comunidades de Etiopía, de Filipinas, que están pensando lo mismo que piensa la sociedad colombiana, y es que la paz implica justicia social. Octava cosa, esta es una cosa dolorosa, pero es real.
y es que no tenemos una sociedad madura para la paz. Por eso perdimos el plebiscito, por eso no hay la movilización para acompañar la entrega de armas que hizo FARC. Y a partir de ahí nos encontramos con dos ejemplos importantes, Ruanda y Mali. Dos ejemplos donde los enemigos de la paz movilizaron a la sociedad en contra de la paz. En uno terminó en una guerra que se mantiene, como es Mali, y otra en un genocidio, como el genocidio de Ruanda. Ahí el ELN ha sido claro. La línea roja para el Ejército de Liberación Nacional en la negociación es la participación de la sociedad. Eso se ha hecho en Guatemala, se ha hecho en Filipinas, no como se plantea por parte del ELN. Ahora, a veces le dicen a uno, es que no se puede. La pregunta mía es, como la respuesta mía no es mía, es tomada de una persona en Medellín que me decía, si hicimos una guerra como nos dio la gana, podemos hacer una paz como querramos inventárnosla. Así que no es desde la academia de Harvard University que nos van a decir cuál es el modelo. Novena cosa, el problema es la polarización social. Esta polarización es un reto que enfrenta la lectura frente al ELN, que enfrenta la lectura de la paz con la FARC en la implementación y que lo hemos visto en muchas partes. De hecho, aquí no se puede criticar el proceso de paz colombiano porque entonces uno es enemigo de la paz. Y hay cosas que no comparto el proceso de paz, pero eso no me convierte en enemigo de la paz. Décimo error o décima consideración para entender la paz con el ELN. Se confundió la táctica con la estrategia. Pues tanto el gobierno como el ELN cayeron en una fuga con prácticas como por ejemplo el secuestro, sin darse cuenta que lo que estaban discutiendo era una mesa antisecuestro, era una mesa para construcción de paz, y se estancaron en una cosa que merecía un debate, digamos, de segundo orden, y se envenenaron en el detalle. Eso es muy colombiano, que nos enredamos en la coma y el punto y coma. 11, importante, el papel de la Iglesia. Tanto por la teología de la liberación, que ha marcado parte del ideario del ELN, como por la práctica. Es que uno ve al cura del pueblo, a la monja del pueblo, yéndose al terreno. Eso es una cosa que hay que recuperar. Y hay una iglesia popular que hay que acompañar, y ese diálogo interreligioso era parte del mensaje que Francisco I mandaba en Irak, pero es una de las claves para mirar otros conflictos donde hay elementos religiosos como el de Birmania o el de Sri Lanka. Los gestos de paz unilaterales, a las FARC le impusieron gestos de paz unilaterales todo el tiempo. El ELN le apuesta por un gesto de paz bilateral. Y si algo hay que reconocer es que el gobierno colombiano no tiene voluntad de ofrecer gestos humanitarios a la población civil, ni mucho menos a sus enemigos. Y es otra cosa importante, nueva estrategia. Salvo los acuerdos de conversación que se hizo con la sociedad en Tocancipá y salvo el acuerdo bilateral, el diálogo entre el ELN y el gobierno no produjo ninguna página sustantiva. Se dedicaron a tomar café. Y eso lo digo con dolor, pero es así. Mientras la FARC produjo una cantidad de papeles, con el ELN se sentaron a charlar, no a negociar. ¿Y eso a qué se debe? Que no hubo una estrategia clara de negociación, cosa que no podemos repetir. ¿Qué nos queda? Volver al derecho internacional humanitario, sacar las banderas de hace, Lilia se acuerda, hace 30 años estaba hablando de eso. Y ahora tenemos que volver a hablar del protocolo 2, de respetar a los civiles, de no bombardear civiles. A ese retroceso hemos llegado. La siguiente cosa, la no implementación con FARC, es un mensaje terrible para el ELN. Entrevistando como periodista, claro, hace 6 años al Ejército de Liberación Nacional, ellos tenían una visión de la paz más o menos expectante. Hace 2 años hablando con Pablo Beltrán dice, hombre, a nosotros siempre nos dijeron, hagan como las FARC, hagan como las FARC. Y 5 años después nos dicen, no vayan a hacer como las FARC. Entonces los problemas graves de las zonas que el Estado no atendió, se retiran las FARC y no lo atendió. Pues ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que no hay un deseo de implementación. Y eso no solamente corresponde al gobierno de Duque, también corresponde al gobierno de Santos. En eso hay que ser claro. De una desconfianza absoluta del ELN para el proceso de paz con las FARC. Y es muy difícil decir al ELN, venga que no es para eso, después de 250 muertos en las filas de la FARC. Tercero, las traiciones a los procesos de paz. En Colombia eso es histórico y pesa. Y es muy difícil, por ejemplo, en el caso de la guerra de Mali, después de 7 procesos de paz fracasados, intentar otro proceso de paz. Y lo otro es que lo decía Pío Córdoba esta mañana, no se puso plata a la paz. Sin plata no hay implementación. Y sin implementación pues no hay posibilidad de hacer realidad el sueño.
Nos queda entonces un penúltimo elemento, que es la continuación del paramilitarismo. La continuación del paramilitarismo. En Ruanda y en Darfur se encargaron de destrozar los procesos de paz. Si aquí no se toca el proceso de mantenimiento de estructuras paramilitares, no avanzamos. Y eso es central en la agenda del ELN. Y un último elemento sobre la crítica del ELN en el proceso de paz. Y aquí nos podemos alejar, y es el mito de la paz territorial. A ver, yo estoy a favor de la paz y estoy a favor de los territorios, ese es mi último comentario. Pero yo no estoy de acuerdo es que nos digan que la paz no puede tocar discursos o leyes o normas nacionales. Tú le dicen al alcalde de Titiribí, organice la salud como usted quiera, pero no podemos hablar de la ley 100. O le dicen a la alcaldesa de Sogamoso, organice la salud como, o la regalía del petróleo como usted quiera, pero no podemos hablar de política mineroenergética. La gran trampa de la paz regional es que un conflicto nacional después busca implementarse en solo 180 o algo así de municipios, desconociendo que la guerra afectó a todo el país. Pero además descarga en los gobernadores y en los alcaldes la responsabilidad de implementación. Lo que hay ahí es un molde muy bonito que en Afganistán se utilizó, algo muy parecido a la paz territorial, y que fracasó. Yo creo que hay que estudiar seriamente los errores que se cometieron en la implementación con las FARC. Yo creo que es un problema de formulación y creo que tenemos responsabilidad de acompañar la paz con el ELN por una sola cosa: de aquí salimos con la paz completa o no salimos. Muchas gracias.